El otro tema que vamos a ver es el tema que tiene que ver con la parte de categorías. Vean, esta sección corresponde al 3.1. Esa sección 3.1, hoy vamos a ver igual que hemos hecho los otros elementos, como es la teoría y sin entrar a la práctica para no forzar el tema de propiamente de la práctica, sino como para irlo entendiendo con más calma y agarrar los frescos cada vez que ya uno hace la práctica. Pero sí el concepto de qué corresponde a una categoría, porque vamos a ver, yo creo que el concepto de objetivo como una meta queda muy claro. El concepto de problema queda claro porque hasta cierto punto uno dice es algo como más tangible. Lo que pasa con el tema de categorías es que categorías yo lo determino más como un concepto filosófico, hasta si lo quieren ver de esa manera, porque no es algo que yo propiamente voy a decir, es que es algo que está ahí tangible, sino que es muy interpretativo. Y es que aquí se refiere a categorías y ahí es donde viene un poco la diferencia. Vean, las investigaciones de nosotros son investigaciones de una índole cualitativa, ¿verdad? Que lo hemos hablado, que porque hablamos de perspectivas, hablamos de esos objetivos tipo análisis, valoración. Hablamos de esos objetivos de construir un marco de trabajo como tal, pero no es que estamos calculando como indicadores o algo. O por ejemplo, cuando hacemos una investigación, ya en alguna de las profesiones de nosotros, normalmente, por ejemplo, si fuera administración, hablamos de establecimiento de indicadores y que estos indicadores cumplen con un cometido, un cálculo, tienen una parte estadística matemática y demás. Y entonces sucede que ahí estamos hablando de elementos muy cuantitativos que nos permiten demostrar una verdad. Aquí tal vez dentro de esta presentación no incluye, pero ahí es donde tenemos que hablar un poquito ya del concepto que es cuantitativo y que es cualitativo. Nada más a manera de contexto general, porque yo creo que en la parte metodológica, la otra semana dentro de la presentación tengo algo, es que la parte o lo que llamamos una investigación cuantitativa nos orienta mucho a la parte numérica, pero la parte cuantitativa también hace referencia a una investigación que trata de demostrar una verdad. Y esa demostración de una verdad va en función de la demostración de algún resultado específico. Por ejemplo, una investigación experimental, por ejemplo, con una prueba de hipótesis, establece como hipótesis que, por ejemplo, si yo integro una cierta especie, por ejemplo, moscas, digo, más bien cierto tipo de avispa, yo podría controlar otra población como puede ser, por ejemplo, moscas. Entonces, mi prueba experimental es hacer pruebas donde en ambientes controlados integro o agrego a las condiciones ambientales una población definida de avispas y con el estudio en el tiempo establezco si se ha dado un control de una población de moscas, ¿verdad? Entonces con eso sé si la avispa actúa sobre la mosca o no. Y obviamente sale algún estudio predecesor que puede ser una experiencia en laboratorio donde sí demostramos que las avispas, por ejemplo, plantan sus huevos en los huevos de la mosca o los plantan directamente sobre las moscas y después los huevos eclosionan sobre la mosca y con eso vamos controlando la población de moscas. Al haber hecho eso, establecemos después una prueba de hipótesis, que es que puede haber un control biológico y con eso establecemos las pruebas experimentales. ¿Cómo llegamos a hacer esa demostración de esa hipótesis? Bueno, esa demostración la hacemos a través de variables o resultados que son los que finalmente, por medio de un cálculo, definimos que realmente si se dio el control o no. ¿Por qué? Porque lo que vemos es un indicador de la población de avispas versus la población de moscas y si ha habido una correlación entre la población de avispas versus la población de moscas, donde podemos ver que una vez inserta la población de avispas, comienza a decaer la población de moscas. Entonces ahí tenemos dos elementos que son indicadores que nos van mostrando ese comportamiento y a partir de ese comportamiento podemos demostrar esa realidad o esa verdad, que es lo que busca un tipo de investigación de este tipo. Ahí es donde surge el concepto de variables. ¿Por qué? Porque el concepto de variable se refiere a alguna unidad de medición de interés que es una unidad de estudio la cual yo puedo medir directa o indirectamente o también puedo establecer un valor de cálculo o puedo establecer este, alguna manera de lograr determinar un valor y sobre todo trabajo con unidades estadísticas.
¿Ven? Y esas unidades estadísticas son valores, precisamente, son mediciones, pueden ser directas o pueden ser cálculos que establecemos. A eso es lo que se refiere el término variables. Por eso les digo, en nuestro campo, nosotros, la mayor parte de las investigaciones, si bien es cierto, puede ser que partimos de una posible, como la parte de costos y tiempo, por la misma naturaleza del proyecto y objetivos como los que estuvimos planteando, ustedes se dieron cuenta que realmente no hay una implementación que a mí me diga después, ah, bueno, yo voy a trabajar la variable tiempo y costo y voy a demostrar después cómo con la solución lo voy a mejorar. No sé si se dieron cuenta de eso, porque el proyecto, al no llegar a la etapa de implementación y resultados, no tenemos un periodo de pruebas donde ustedes puedan decir, ah, yo voy a demostrar entonces que sí se cumplió la mejora como tal en tiempos, en resultados en tiempo y costo. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de, como parte del objetivo general, como un apoyo a la mejora de esos resultados, porque sabemos que no los vamos a poder demostrar desde el punto de vista variable. Entonces, ¿qué significa? El proyecto nació con una idea de un enfoque que son indicadores que me demuestran que hay un problema, que vean que es donde la parte cuantitativa demuestra como una verdad, que en ese caso la verdad, el no alcanzar resultados, pero el desarrollo del proyecto es más valorativo. Entonces ahí es donde pasamos al otro esquema, que no es el esquema de variables. Ahora, el tema de esas variables, como el ejemplo que yo ponía del caso del control biológico, nos lleva al ejemplo o a la clasificación de variables, donde por ejemplo hablamos de una variable dependiente y una independiente, hablamos de cuando hay, por ejemplo, variables divididas por categorías como tal o por divisiones como tal, como dividir por colores, por ejemplo. Entonces una variable puede ser por un color X, Y, Z. Pueden ser continuas, a como pueden ser variables discretas, porque hay variables como por ejemplo el conjunto de números enteros son discretos, no son continuas porque no tienen, no se pueden tomar decimales. Entonces, hay diferentes clasificaciones, depende del contexto. En el ejemplo que les ponía del control biológico, las variables son dependientes o independientes. ¿Por qué? En ese caso, la variable independiente se considera que es la población de avispas que nosotros estamos agregando. Y la variable dependiente sería la población de moscas, donde entonces tratamos de establecer una correlación entre estos dos elementos, entre estas dos variables, donde tratamos de demostrar que el comportamiento de uno afecta al otro. Y eso entonces es donde tenemos la variable dependiente e independiente. La independiente es aquella que toma los valores, no importa el fenómeno como tal, y más bien son las que determinan el fenómeno, y las dependientes son las que su resultado tiene, y valga la redundancia, una dependencia o es una consecuencia del comportamiento de la variable independiente. Entonces, estos enfoques son meramente de demostración por medio de números. Vean que hasta el ejemplo de lo que nosotros trabajamos como una investigación teórica no nos lleva a números necesariamente, sino que nos lleva mucho a valoraciones, a percepciones. Si ustedes vieron, los objetivos son, por ejemplo, definir características. Alguien puede decir, bueno, los proyectos, las variables de los proyectos son las características de los proyectos pueden ser variables. Sí, pero no vamos a determinar un indicador como tal porque lo que estamos es valorándolos en términos generales. Entonces, por ejemplo, ¿qué usamos nosotros? Técnicas como conteos de palabras, técnicas como análisis de percepción, técnicas como definición de tendencias, pero todas desde un ámbito de percepción. ¿Ven? Entonces ahí es donde por eso no caemos en este modelo. Y ahí es donde saltamos al tema de categorías. Ahora voy por el otro punto. Hay un segundo tipo de enfoque que no es el enfoque cuantitativo, es el cualitativo. Y hay un tercer enfoque que se llama el enfoque híbrido mixto. Entonces voy. El enfoque cualitativo es un enfoque de investigación donde lo que más nos interesa es el tema de análisis, de percepción, porque lo que es un análisis cualitativo, como dice la palabra cualidades, estamos hablando de algo que es percepción, algo desde un punto de vista de valoración, algo desde un punto de vista que no se define específicamente por un valor específico, sino más por como descripciones. Ahora, alguien podrá decir, bueno, pero eso implica la parte subjetiva de esas valoraciones.
El punto es que a partir de las técnicas que nosotros aplicamos, definimos propiamente que no son subjetivos, sino que estamos pensando precisamente en el tema de que estamos llegando a percepciones, pero fundamentadas en la aplicación de técnicas. Este tipo de enfoque, que es el cualitativo, se desarrolló realmente hasta en el año como 1900, creo que por ahí del 1910, por ahí, es del siglo XX. Los que han estudiado aquí administración y tienen conceptos de administración también desde el punto de vista de la evolución de la administración, se acordarán que la primera teoría de administración es la científica de Taylor y después vino la funcional de Fayol, si yo no estoy mal de memoria. Y esto estamos hablando de la época que nos lleva nos remonta a la revolución industrial. Los que han estudiado administración o tienen conocimiento de eso se recordarán que cuando empezó la revolución industrial, las personas y el concepto de recurso humano no existía. El recurso de capital humano no existía. Lo que existía era la tecnificación de los procesos productivos en función de las máquinas industriales que se agregaban y de ahí comienzan a surgir los primeros modelos que precisamente utiliza, por ejemplo, los ingenieros industriales, que si hay algún ingeniero industrial aquí, cualquier cosa me refuta lo que voy a decir, pero de ahí surgen los primeros modelos que están en función de la medición de tiempos. La persona no era un elemento de la organización como importante, sino que era parte de la máquina. Y entonces a la persona se le daban tareas, y es donde viene la especialización de las tareas, donde esa especialización no era por un tema de profesión, era una especialización en función de su labor con la máquina. Y entonces los primeros modelos eran mediciones, por ejemplo, de tiempo, cuánto duro ensamblando una pieza de un rifle, por ejemplo. Entonces esa producción en masa era la persona y con una actividad especializada, porque era muy específica, de, por ejemplo, el ensamble de dos engranes. Entonces la persona tenía que tomar el ensamble de engranes y era una medición constante de cuánto se duraba. Y a partir de eso se establecía la mejor técnica posible de medición digo, de esa unión de esos, de lo que acabo de mencionar, que era la actividad específica, y entonces comenzábamos a reducir y reducir y reducir tiempos, y la meta era la mayor reducción de tiempos para aumentar la cantidad de producción. Todavía es la base de muchos de los procesos que llamamos optimización de procesos. No soy ingeniero industrial, pero sé que por lo de ahí van los conceptos. Y eso es lo que llamamos optimización de procesos, mejorar tiempos. ¿Ok? Por eso es que el primer enfoque siempre ha sido el cuantitativo, porque la humanidad tiende a números. Y eso puse el ejemplo de la administración, pero en realidad el enfoque cuantitativo viene desde tiempos antiguos. Los primeros que se desarrollaron fueron modelos matemáticos porque todo era demostrar la verdad. Las ciencias naturales desarrollaron puros modelos de fórmulas e hipótesis porque todo era para hacer un desarrollo y encontrar la verdad. Y ahí viene la postulación de teoremas, de teorías y de leyes. Ahora bien, para la época que empiezan las revoluciones, ya obviamente laborales, finales del siglo XIX, inicios del XX, se acordarán de la huelga de Chicago, creo que en 1888, por ahí. Comenzamos con el enfoque más social, el más interpretativo o lo que le llamamos el explicativo. Ahí viene el enfoque cualitativo. Entonces, cuando empiezan a desarrollarse las ciencias sociales, es cuando también comenzamos a desarrollar este enfoque que no y que nos cambia completamente el ecosistema y ya no vemos todo en términos de números, sino que también establecemos que hay otros elementos que deberían ser de importancia en análisis. Por eso le digo, donde viene el desarrollo de ciencias sociales como tal, pero que también comienzan a integrarse en otras ciencias y que son del área como las profesiones de nosotros, administración y la misma ingeniería. Y ustedes dirán, ¿ingeniería en qué? Cuando hablamos de experiencia cliente, cuando hablamos de toma de requerimientos de clientes y por ejemplo en construcción, voy a construir una casa y parte de lo que es la gestión de proyecto, que es entender al interesado. Y el interesado, ¿cuáles son las técnicas que nos han dado? El interesado, las técnicas que nos da es analice cuánto interés tiene en el proyecto, que eso no se mide, se hace un gráfico para colocar ahí, pero con variables, digamos que discretas, establecemos cuánto poder tiene sobre el proyecto,
pero nos interesa conocer cuáles son sus requisitos que no son requisitos necesariamente del ámbito cuantitativo, sino más cualitativo. Y ahí es donde entonces comenzamos como, por ejemplo, el tema que se llama ingeniería de requerimientos o el concepto de ingeniería social, que es muy aplicado, por ejemplo, en el tema de ciberseguridad para poder robar información. Y vean que no son conceptos cualitativos. Entonces, ese enfoque más valorativo de explicación narrativo nace como en 1910, por ahí si no estoy mal de memoria. El último, que es el enfoque híbrido, viene por ahí de 1960, que estamos hablando de la segunda parte del siglo XX. ¿Por qué? Porque también hubo un tiempo en donde decían cualitativo y cuantitativo no se puede juntar. Eso no existe, o es uno o es el otro, pero defínase. Y entonces sucede que a partir de ahí, entonces a partir de más o menos 1960, entonces ya estamos hablando de esos enfoques mixtos como tal. Ahora bien, ¿a qué me lleva eso con categorías? Me lleva con categorías que precisamente, voy, un momentito. El tema de categorías es porque es nuestro elemento que en lo cuantitativo son las variables, en lo cualitativo son las categorías. Pero ahí es donde viene la parte y la diferencia. Las categorías o lo que se llama cualitativo, como tal, o sea, esas categorías cualitativo, son, si bien es cierto, también son unidades de estudio, si son unidades de estudio, no son unidades que uno mida directamente. No son medidas o unidades que uno pueda observar directamente. Y ustedes dirán, ¿cómo no se observa directamente? Sí, porque las categorías son clasificaciones, conceptualizaciones de temáticas que vamos a estudiar y que a las cuales le tengo que hacer unas preguntas generadoras de investigación que mediante la respuesta de esas preguntas que no son mediciones directas, logro obtener esa observancia de la unidad de significado. O sea, no mido, no hago fórmulas, interpreto, que es el gran punto. Y ese es el concepto de categorías. Y está muy relacionado con todos los proyectos de ustedes porque precisamente este elemento es central cuando nosotros los llegamos a definir, porque son los ejes transversales que vamos a tener durante el desarrollo del proyecto y nos va a guiar el proyecto en los elementos o la misma construcción de las herramientas de investigación van a estar asociadas a estas categorías que estamos planteando. Porque al final nuestro proyecto lo que estudia son estas categorías precisamente. Entonces, ¿qué son categorías? Son conceptos, términos generales, eh, son necesarias para definir el método de estudio y al final nos establece como las temáticas, los ámbitos que nosotros requerimos estudiar para poder lograr el cometido del proyecto como tal. Y ahí vienen dos tipos, y aquí es donde viene la parte importante. La investigación cualitativa, y voy a mostrarles una gráfica que tiene que ver con alguna de las primeras presentaciones, pero que igual está en la parte del problema, que esta tal vez no le hice mucho detalle, pero me gustaría mostrárselas, es la siguiente. Estoy abriendo con otro programa, es esto. El proceso cualitativo, que es este que está aquí abajito, como tal, este proceso cualitativo. La fase de planteamiento del problema, yo no sé si ustedes lo logran observar. En realidad es como un ciclo, pero es un ciclo que siempre en el medio tiene un elemento que es la fundamentación desde la parte teórica. Entonces, más allá de ser secuencial, a través de esta referenciación del elemento teórico, yo tengo unos vaivenes, por decirlo de cierta manera, con respecto al proceso como proceso cualitativo. O sea, el proceso cuantitativo es muy lineal, que viene a ser, en su constancia, parece muy semejante al tema de investigación, porque el tema de investigación teórica establece una hipótesis y la idea es demostrar la hipótesis. Está bien, es muy significativo, aunque es una construcción teórica cualitativa la que vamos a hacer, y eso no hay ningún problema en eso.
Pero el proceso cualitativo, por ende, por esa interpretación, requerimos constantemente estar revisando la literatura para seguir constatando que mis conceptos, que lo que estoy estableciendo como análisis, tiene fundamentación. Entonces el proceso cualitativo no es tan lineal. Por eso es que cuando nosotros hablamos de categorías, hablamos de dos tipos, los tipos deductivos y los tipos inductivos. El que ustedes van a establecer en primera instancia en este curso van a ser los deductivos. ¿Por qué los inductivos no? Porque otra vez volvemos al punto de que queda abierto ciertas cosas. Ustedes van a establecer una versión uno de categorías a nivel de este curso desde lo que ustedes conocen, porque ustedes tienen fundamento en la teoría y porque tienen fundamento en la teoría, porque ustedes ya pasaron 2 años preparándose en esta cuestión que se llama gestión de proyectos y con base en eso ya han tenido un estudio de teoría y tienen conocimientos que aplicando eso al proyecto específicamente que están a realizar, es que entonces pueden comenzar a definir esos elementos de estudio que es lo que llamamos categorías. Y en la parte inductiva va a ser durante el proceso de análisis, recolección de datos y demás, lo que ustedes van a comenzar a construir tal vez nuevas categorías. Puede ser que las deductivas sean suficientes y en el proceso no ocupen incluir alguna adicional, pero puede ser que en el proceso tengan que incluir alguna otra. No significa que la versión que queda aquí es definitiva. Entonces quiero que eso también lo tengan claro, porque así sabrán que si tienen que agregar, agregarán. Y si tienen que quitar, también puede ser que tengan que quitar de esta primera versión uno. Por eso les digo que ya el lunes veremos propiamente en la parte práctica esa construcción. Entonces, este es el punto primordial de las categorías que es que me interesa que les quede muy, muy claro. Es esto. Cuando hablamos de las fases, estas que tenemos aquí y que voy marcando con el mouse, esas fases, esas fases hacen referencia a los objetivos, ¿verdad? Porque por eso que les había dicho, y vean, aquí es donde comenzamos a relacionar unos temas, y ahorita vamos a ver todo el mapa completo. Cuando hablamos de objetivos, les mostré esta figura, ¿verdad? Esta, aquí. Vean que los objetivos cumplen la función de ir relacionando con cada fase de elaboración del proyecto y generando un entregable por cada fase, al menos uno. Ok, ahora bien, cuando vamos a la parte de categorías y antes de ver el esquema completo, tengo las fases del proyecto, o sea, los objetivos. Las categorías son elementos transversales que van cruzando las fases del proyecto porque son elementos que ocupo trabajar en cada una de las fases, ya sea que una categoría sea para todas las fases o puede ser que inicie a partir de una o puede ser que sea solo para X o Y o Z fase y entonces comenzamos a tener un mapa más transversal que es columnas, que son las diferentes fases del proyecto, y transversalmente vamos cruzando temáticas de estudio. Ejemplo también de esto es como, por ejemplo, cuando uno construye una currícula a nivel académico, yo tengo objetos de estudio, que son elementos importantes, y hay ejes transversales que cruzan esos objetos de estudio porque esos ejes transversales es lo que le llamamos la transversabilidad de algunos temas, ¿verdad? Como tal. Entonces, el punto que es, cuando yo hago ese cruce categorías con fase, nos surgen los subproductos propiamente. La categoría uno en su estudio transversal dentro de la fase uno me va a generar un producto de X. Voy relacionándome, por ejemplo, los objetivos. Vamos a ver el ejemplo que puse aquí. Analizar la gestión de proyectos actual de la organización mediante un trabajo de campo para determinación de oportunidades de mejora. Analizar la gestión de proyectos. Este es el qué. Entonces, véanlo de esta manera. La fase uno es el objetivo que me dice analizar la gestión de proyectos. Un elemento que reluce ahí
de eso, precisamente, de eso que acabo de leer, es que hay un elemento base que yo tengo que ir a estudiar en ese objetivo, que eso podría ser una categoría. Eso base que se llama gestión de proyectos actual de la organización es esta primera categoría que puede estar aquí. El análisis de esta categoría, que es la gestión actual dentro de la fase uno, me genera un subproducto, que el subproducto puede ser el análisis de valor de las prácticas actuales. Ese sería el subproducto. O sea, tengo una categoría que se llama la gestión actual y al valorarlo dentro del objetivo uno, que es lo que estamos haciendo, obtengo un subproducto que es un análisis de valor de esas prácticas actuales que tiene la organización. Esa es precisamente la conceptualización o relación que hay entre categorías y fases. Ahora, el tema de categorías, alguien puede decir, ¿y cuántas categorías son necesarias en un proyecto? Es que va a depender del análisis que hagan. Y ahí sí es un tema que es muy interesante y muy subjetivo. Vamos a ver, en el tema de creación de categorías existen dos modelos. El modelo que dice todo es categoría, hágalo lo más amplio posible, agreguen la mayor cantidad de elementos de estudio. Pero el otro modelo es lo que yo le digo, el modelo minimalista, que es ponga aquellas necesarias que con eso sepa usted que está cubriendo al menos lo necesario para que el proyecto llegue al producto. Ventajas y desventajas. Una ventaja, obviamente, de hacer lo más amplio posible es que tengo mayor elementos de estudio que obviamente me podrán dar una investigación más rica. Desventaja, en función de una limitación que ustedes tienen. Mucho elemento de estudio implica mayor trabajo y mayor trabajo implica tiempo. Y si yo no tengo el tiempo para poderlo realizar porque están con tiempo limitado, van a verse perjudicados, que no implica que sea una mala investigación, pero van a ir contratiempo tratando de atender todo. Porque la estructura de las categorías conlleva después una respuesta de preguntas generadoras. Y entonces, para encontrar la respuesta a la pregunta generadora, yo tengo que hacer, digamos que dentro de la misma investigación, las subdivisiones para poder llegar a eso. Entonces, eso implica más tiempo. Modelo minimalista. Ventajas. Un modelo que busca categorías, ampliarlas de tal manera que conlleva que no estoy dejando de atender el alcance completo del proyecto, pero me sintetiza y concentra a los elementos principales que debería estudiar, lo que me genera tal vez hasta menos distracciones con respecto al proceso de investigación. Eso sería el modelo minimalista, pero la desventaja es que si no se sabe hacer correctamente, lo que vamos a lograr finalmente es que no se atienda todo el alcance del proyecto y van a quedar elementos por fuera donde vamos a decir esto es fuera del alcance y ahí estamos mal, porque tal vez sí es parte del proyecto como tiene que ser. Entonces, son como las ventajas y desventajas. Ninguno de los dos modelos es malo. Al final ustedes son los que van a decidir cuál de esos modelos son los que más pueden utilizar de tal manera que sea el óptimo para el proyecto de ustedes. Entonces, vean que yo les dije un ejemplo. Gestión actual como tal puede ser una categoría, pero ahí viene otro pequeño detalle. Déjenme ver si lo tengo en la presentación, porque es que no sé si lo agregué aquí o lo tengo después. Bueno, aquí hay otra cosa que nosotros también hacemos y lo voy a agregar como una diapositiva nueva y me gustaría para que lo tengan ahí. Nosotros esquematizamos y a nivel de la maestría, nosotros les decimos a ustedes que lo esquematicen de la siguiente manera. Vamos a tener una categoría, uno, y esa categoría a su vez va a tener subcategorías. Y por cada categoría van a haber algunas subcategorías. No significa que muchas, pero pueden haber. Entonces nosotros trabajamos más este modelo. Entonces, por ejemplo, este es el 2. Bueno, aquí podríamos decirlo así. 1.1
y esa podría ser la 1.2. Esta podría ser la 2.1 y la otra podría ser la 2.2. Entonces, cada categoría la desagregamos en subcategorías de tal manera que sea más digerible. Pero entonces vean que para poder estudiar el elemento categoría, tenemos que estudiar los elementos componentes de la categoría como subcategoría. Por ejemplo, una categoría podría ser gestión de proyecto, dentro de algún proyecto en general. Una subcategoría es la gestión actual de proyectos, gestión actual. Y una subcategoría, otra podría ser marcos de referencia, porque las dos hacen precisamente noción o implicación al tema o temática gestión de proyectos. Nada más que esta lo hace desde una temática o categoría interna y esto hace referencia a una temática que es una categoría externa. Ese es un modelo. Pero a su vez podríamos tener más bien una construcción distinta que sería este, gestión actual de la organización como categoría y entonces las subcategorías son procedimientos actuales y pueden poner tal vez aquí recursos actuales. Pero entonces significa que lo que teníamos arriba como una sola categoría con dos, vamos a requerir entonces dos categorías porque el elemento marcos de referencia no se está estudiando en esta otra composición de acá. Y entonces aquí tendríamos que poner marco uno, por ejemplo, que no estamos trabajando con uno específico, y este sería marco 2. Ya veremos el martes cómo relaciona este tema con la construcción de objetivos y todo, porque viene de esas fases constructivas de problemas objetivos para llegar a este elemento. Pero vean el ejemplo como tal. Al final de cuentas es interesante algo. Depende del proyecto y la importancia que le quieran dar, estos dos modelos cumplen. Este es un modelo un poco más, que es lo que yo llamo minimalista, o sea, reductivo o sintético, y este otro es un modelo un poco más ampliado, donde entonces yo busco que cada elemento casi que salga de una categoría y llego más o hago especificación a ciertos elementos. Entonces, vea, por eso dice aquí marco uno, marco 2. Vea cómo dice aquí gestión actual y marco de referencia, que es algo como más amplio. Entonces yo metí todo lo que tenga que ver con marcos de referencia de una subcategoría a un nivel más bajo de estudio, mientras que aquí lo trato de hacer más explícito para poder ampliar más sobre elementos de marcos. Y eso va a depender, y eso va a depender de lo que el proyecto ocupa, porque si la organización, digamos, si el proyecto de ustedes es para buscar prácticas de varios marcos, obviamente es más este el modelo. Pero si el proyecto de ustedes es sobre un marco específico, por ejemplo, puede ser que este modelo les sea más útil. Porque una vez aquí ponen, por ejemplo, Scrum, pues ya saben que van por ahí. Y entonces ahí es donde las condiciones del proyecto les ayuda a definir si esto es algo más sintético o esto es algo más desarrollado. A eso es lo que se refieren los dos tipos de modelos. Pero los dos no dejan de abarcar lo mismo. O sea, no por estar aquí como una subcategoría es que dejé de estudiar procedimientos o recursos, por ejemplo. No, los sigo estudiando. Lo que pasa es que tal vez los estudio con un mayor alto nivel, porque aquí sí tengo que profundizar a preguntas generadoras específicas sobre el tema. O en este otro caso, veo el marco de referencia, porque ya me dijeron que es uno específico, y lo reviso específicamente con ese marco de referencia. Mientras que aquí, como no conozco y tengo un poquito más de, digamos que, poca claridad en el tema, entonces ahí sí utilizo diferentes marcos. ¿Ven? Entonces, esos son los conceptos que por eso le digo que categorías es como un concepto más tipo filosófico, por decirlo de cierta manera. ¿Por qué filosófico? Porque vamos al mismo punto. ¿Qué es categoría y qué no sería una categoría del proyecto? Hasta el momento podríamos decir que casi cualquier elemento que piensen puede ser una categoría, pero yo les voy a decir que no. Porque, por ejemplo, si alguien pone como categoría esto, situación actual, yo se lo voy a poner malo. Ah, porque a Roberto se le ocurrió, no, no es porque a mí se me ocurrió.
La situación como tal, o sea, la actual, no la gestión, porque la gestión es el hecho actual que ya existe. La situación actual no es un elemento como tal de estudio per se, es un resultado de un estudio como tal. Entonces, esta situación actual no es categoría porque esto en realidad es un producto de la investigación. Y los productos de la investigación no son categorías, son resultados de la investigación. Más bien, la situación actual es un resultado que nosotros obtenemos por haber hecho el estudio sobre categorías X y llegamos a ese resultado del estudio. Ven, entonces la situación no es en sí una categoría, es un resultado desde un estudio como tal. Entonces, todo aquello que ustedes coloquen ahí que sean resultados, no va. ¿Por qué? Porque yo he visto gente que en el proyecto o en el documento ponen, por ejemplo, marco de trabajo desarrollado. No, eso es un producto. Los productos no son categorías, esos son resultados de haber trabajado sobre las categorías con una cierta acción y con eso logramos llegar a ese resultado. Eso es lo que, por ejemplo, uno ya ahí sí les dice, eso no es categoría. Otro elemento que a veces uno observa es que en las categorías no son atinentes al tipo de proyecto. Ejemplo, nos devolvemos al ejemplo que estábamos trabajando aquí, objetivos. Vemos los objetivos y alguien viene y pone en categoría portafolio de proyectos y uno ve estos objetivos. Hagamos lectura de los objetivos otra vez. Analizar la gestión de proyectos de actualización mediante un trabajo de campo. Establecer buenas prácticas en gestión de proyectos de un análisis de marcos de referencia. Desarrollar el marco de trabajo en gestión de proyectos. Establecer una propuesta de implementación. ¿En qué momento se habló de portafolio? Esa categoría que tiene que ver con el proyecto, sí, viendo los objetivos, viendo el problema, no hay absolutamente nada que me hable de portafolio. Entonces, ¿por qué meten una categoría de estudio de portafolio? ¿Cuál es la razón si dentro de la coherencia del proyecto como tal, en sus elementos que están usando en la propuesta, nada orienta a que tengan que estudiar portafolio? Entonces, ¿por qué metemos categorías que no son atinentes al proyecto? Esa es otra razón por la cual uno les dice, mira, esa categoría no va. Pues entonces volvemos al mismo tema. No es cualquier elemento el que es una categoría. Hay una conciencia de qué es lo que estoy estudiando, hay una conciencia clara y comprensión propiamente de qué es lo que estoy estudiando. Y a partir de esa comprensión, a partir de esa conciencia, entonces yo sé qué elementos ocupo. Pero aquí son los ejemplos donde uno dice, estos no son categorías. Entonces, resumen, ¿qué no es categoría? Un resultado o entregable del proyecto, eso no es una categoría. Y lo otro que no es una categoría es que hayan incluido algún elemento que no es atinente dentro del alcance del proyecto. ¿Ven? Entonces, eso es lo que uno evalúa claramente en que no son categorías. Pero, como les digo, el concepto sigue siendo filosófico. Por ejemplo, hay modelos de modelos, capacidades. Bueno, alguien busca, por ejemplo, un artículo de un profesor que el tecnológico que en algún momento hizo, que se llama Álvarez y habla de 5 tipos de capacidades. Yo creo que el que está dando capacidades ahora es Donald, ¿verdad? No sé si ustedes llevaron ese curso. ¿Alguno llevó un curso de capacidades en esta maestría o no lo llevaron? Sí, profe, Candona. Sí, Ah, perdón, sí llevaron. sí, con el profesor Donald. Ok, entonces yo creo que Donald les muestra un poco lo que dice Álvarez, pero también ya les muestra otros modelos, ¿verdad? De categorías o no. O no se acuerdan ya nada de ese curso.
Profe, para serle sincera, no. No. Ok. Bueno, entonces hay diferentes también modelos. Entonces, a veces en las capacidades uno lo que busca son aquellos elementos estructurales de la organización que le permiten con eso potenciar la gestión de proyectos. Entonces, por ejemplo, un profesor decía, son como 5 elementos que están relacionados también a los elementos estructurales de una organización como procesos, personas, estructura, roles, gobernanza, tecnología. Entonces son como 5 elementos, pero hay otros modelos. Entonces puede ser que si el estudio es de capacidades o el proyecto va relacionado con un tema de capacidades, entonces las categorías las planteamos en función de cada capacidad. Podría ser. O puede ser una gran categoría que se llama capacidades y subcategorías, donde cada subcategoría es una capacidad específica, que puede estar relacionados a los elementos causales que en el problema se estudiaron. Ese es otro modelo que hay. Ahora, profe, pero entonces portafolio de proyectos nunca lo voy a poder hacer. No, no me malinterprete. Por eso dije categorías atinentes al proyecto. Si el proyecto está en el ámbito portafolio de proyectos, obviamente portafolio será una categoría de estudio. Ahí obviamente será una categoría de estudio, pero no es categoría si no es atinente al proyecto. Ver, entonces eso es parte también del análisis que ustedes van a realizar durante el trabajo. Entonces, ¿qué requisitos deben de tener para plantear categorías? Uno, y aquí es muy importante esto que voy a decir, deben conocer sobre la teoría del campo de estudio. ¿A qué me refiero? Yo no digo que si no conocen del tema no lo hagan porque se supone que por haber llevado la maestría conocen un poco de portafolio, de capacidades, de gestión, de cultura, lo que sea. Conocen de esas temáticas. Lo que hay que tener cuidado es que a la hora que yo defino el TFG, también logre definir dónde está, ojalá que el proyecto sea muy atinente a lo que yo considero que domino mejor, para que también se ayuden, entonces tengan un mejor conocimiento de la teoría de campo. Pero si al final de cuentas el problema siempre orienta a una temática donde yo no me siento tan fuerte, pero quiero aprender, vayan primero también y fortalezcanse la parte de la teoría del campo de estudio, que eso es la parte teórica, obviamente es el fortalecimiento por la construcción del estado del arte bien desarrollado, porque un estado del arte les da mucho conocimiento sobre lo que es la teoría de campo. Ahora, con el tipo de proyecto que vamos a requerir, también saber qué tipo de información visualizan, qué es lo que vamos a ocupar. Pero aquí viene un tema muy importante. Ustedes son los dueños de su proyecto, son los que conocen la organización y son por ende los que saben qué está pasando ahí. Entonces ustedes tienen que apropiarse de su proyecto, tienen que apropiarse de entender esa temática. O sea, ustedes tienen que sentirse dueños, pero que lo saben manejar. No sentirme dueño desde el punto de vista sí, yo soy el que hago el proyecto, pero comienzo a fundamentarme un montón de cosas que no van, porque no tengo sentido lo que me están diciendo. Ejemplo, defensa de ayer no fue mi persona, pero digamos, la lectora le decía, mira, ¿cuál es la diferencia entre solamente analizar el presupuesto y costo? Que es que el elemento presupuesto incluye la valoración de los riesgos para dejar las salvaguardas que hay que dejar en el presupuesto o reservas. Y entonces esa valoración del presupuesto va en función de que yo establecí las reservas y con ello pues, realmente puedo valorar cómo ha sido el comportamiento, si no me voy solamente al costo simple. Entonces la verdadera base o línea base de un proyecto está asociado con ese tema. El estudiante le hizo la pregunta y él decía, no, yo sé cuál es la diferencia, ¿sí? ¿Cuál es? No la sabía decir. Entonces no se apropió el proyecto en toda su extensión para hacerse el experto sobre el proyecto. Entonces es muy importante que para que ustedes planteen las categorías, sí comprendan y tengan conciencia, por eso vean cómo he repetido esa palabra hoy, de lo que es el proyecto, de lo que la temática está trabajando, en donde están estudiando, porque si no tienen conciencia y no tienen ese dominio, obviamente les va a costar establecer las categorías. Y si tienen claridad de esa conciencia, también saben hasta dónde profundiza el tema como tal, de hacia dónde tiene que ir el proyecto, hasta dónde es la profundización que las categorías nos va a mostrar. ¿Ven? Y obviamente las categorías tienen que abarcar todo el planteamiento completo del alcance del proyecto. Ahora bien, en la sección 3.1, y eso lo vamos a ver ya el próximo martes, y ya por aquí voy cerrando, hay un cuadro que es el que vamos a completar.
para este curso no se completan las 6 columnas, se completan nada más 4 de las 6. Las 4 es porque lo único que trabajamos en este curso son las definiciones como tal, las definiciones de esas categorías y subcategorías, o sea, definiciones conceptuales, nada más, porque lo primero es trabajar definiciones. La parte de preguntas generadoras ustedes la van a trabajar en el otro curso, al igual que instrumentos. Las preguntas generadoras hacen referencia a 2 preguntas por subcategoría, máximo, no pasar de eso. Y aunque los profesores les digan, no, es que las preguntas generadoras ustedes pongan todas las que quieran, no, porque si no terminan, en vez de haciendo preguntas generadoras, preguntas de los instrumentos. Una pregunta generadora es una pregunta amplia, reflexiva, que los lleva a ustedes a establecer toda una investigación para poder darle respuesta a esa pregunta y porque la pregunta no se plantea desde un ámbito de una respuesta de sí o no, sino que la pregunta se plantea desde el ámbito de saber que para dar la respuesta yo tengo que generar todo un proceso como tal de investigación para poder plantear correctamente la respuesta a la pregunta generadora. Y ahí es donde, por ejemplo, si fuera en inglés usamos lo de las operadores WH, ¿verdad? Es más o menos la misma historia, nada más que en el español serían, por ejemplo, qué, cómo, eh, cuándo, ese tipo de preguntas, porque son preguntas que no se responden ni con sí ni con no. Si la pregunta generadora que ustedes planteen en su momento hacia la subcategoría se va a responder con un sí o con un no, como por ejemplo decir, ¿existen buenas prácticas en la organización? Eso no ocupa investigación. Y eso se responde con un sí o con un no. Y ya normalmente ustedes han definido que no existen. Entonces eso no es una pregunta generadora. Una pregunta generadora, por ejemplo, sería ¿cuáles son las características de los proyectos? Que esa pregunta generadora es donde empezamos con la parte de medición no directa, o sea, no son observables directamente, para ir respondiendo a una categoría que puede ser proyectos de la organización y una subcategoría que son sus características. Entonces, como las características, yo no es que voy y las mido y les pongo una regla o les pongo un cronómetro y tomo una medida, no, esas es, hago una pregunta que dice cuáles son las características, me lleva a una construcción de instrumentos donde el instrumento, por ejemplo, no le va a decir a la persona empleada, dígame cuáles son las características, no, yo le puedo hacer una serie o un banco de preguntas donde esas consultas de las características se puede repartir entre 3 y 4 preguntas. Por ejemplo, uno le podría preguntar, ¿cuál es el enfoque que usted ha visto que usa más la organización para estos proyectos? O sea, ¿requieren un nivel secuencial o usted ve que hay como retrabajos que porque se va entregando por partes del proyecto? Algo así que es algo más coloquial. Una siguiente pregunta es, ¿el proyecto nace con un alcance definido o se va definiendo en el camino? Ok, esa segunda pregunta me da también términos de alcance que me ayuda a conocer las características propiamente del proyecto. Entonces vean que son preguntas incluidas en los instrumentos que a partir del análisis de esas respuestas es que vamos a resolver las preguntas generadoras que nos lleva entonces al estudio respectivo sobre la subcategoría. Esas no se plantean en este curso, sino que se plantean en el curso siguiente, pero igual el lunes les haré un pequeño ejercicio del tema. Entonces, quedemos claro que lo que nosotros vamos a trabajar son lo que es el nombre de la categoría, la definición conceptual de esa categoría, también asociado un poco al proyecto, la subcategoría, que es la definición del nombre de la subcategoría, y la definición conceptual de esa subcategoría. Eso es lo que vamos a dar énfasis como entregable dentro del proyecto, que incluye el entregable 2 de la otra semana. Entonces, para que vayan anotando, el entregable de la otra semana es objetivos, esta parte de categorías y el tema del alcance, que lo vamos a ver, Dios mediante, el próximo martes. Entonces, esto es lo que finalmente vamos a trabajar. No hay desarrollo de prosa ni nada, sino que trabaja con el tema del cuadro. ¿Ven? Bueno, las preguntas generadoras, aquí está el ejemplo, ya más o menos lo que les expliqué, pero eso, como les dije, ya con la práctica el lunes lo veremos. Entonces, dudas, consultas, comentarios. Ven que les dije que entre 8 y 8:30 más o menos ya lo tenía calculado. Entonces, no sé, dudas, consultas. Profe, para el próximo entregable entonces sería ¿cuál? El 1.3. El de la otra semana, ¿verdad? Sí, señor. Ok, el entregable 2 del curso es 1.3, que es objetivos, 1.4, que es alcance, y el cuadro de la sección 3.1, que tiene que ver con la parte de categoría. Esos 3 elementos son parte del entregable de la otra semana.
del cual hemos visto objetivos completos, categoría de la teoría, y nos falta práctica de categorías y la definición, bueno, la parte de explicación de alcance, que ese sí no ocupa desarrollo o práctica. Prof- Profe, y Ujú. el de esta semana sería 1.2 el nada más, el problema. ujú, causas, efectos. Y el problema. O sea, la sección 1.2, que la Ujú. 1.2 se llama definición de problema. Ahí interno van las causas, van los efectos, va la declaración del problema, en la forma en como les expliqué la clase pasada, que sea una prosa completa. Y no es que me tienen que poner una sección que diga causas, una que diga efectos, no, es una prosa completa donde uno con el ejemplo o sigan el video que hicimos la semana pasada para que vean cómo va la construcción, porque al final todo queda en una sola, digamos, es una sola sección con sus diferentes párrafos y demás, pero que entonces lleva una construcción en prosa de todas las diferentes ideas. Profe, Ujú. yo tengo un tema. Yo ya pasé el entregable uno, pero yo no le puse el título que usted pidió de eso, entregable uno, raya baja y mi nombre. Se lo mandé al correo. Sí, yo vi que me llegaron ahí, pero igual, si quieres volverlo a mandar con el formato, no hay problema, y si no, lo reviso así como está. Yo igual le voy a poner el nombre, pero ya para los otros ya usted sí lo va a poner. Ahí lo importante Ok. sí me gustaría es que obviamente vaya copiado la persona tutora, ¿verdad? Para que no hayamos después Ah, entonces, ok, la copio entonces. sí, Voy a porfa, mandarlo nuevamente y la copio. Está bien, perfecto, mejor porque no lo todavía. hice. Gracias. Exacto. ¿Dudas, consultas? Bueno, si no hay dudas o consultas, entonces vean. Vi una mano arriba, ¿no? Ya no hay manos arriba. Ok. Ok, listo. Entonces voy a parar la grabación.